Bienvenidos. El día de hoy en matemáticas recordaremos primero nuestras principales tres competencias: interpretación y representación, argumentación y formulación y ejecución. Para ello trabajaremos una pregunta donde realizaremos la competencia de interpretación y representación. Empecemos. Nuestra primera pregunta dice: un estudiante llega a la cafetería de la escuela y observa la gráfica. El estudiante desea ordenar para merendar. La cantidad de opciones que tiene es 2, 4, 6 y 8. Vamos a observar. Aquí tenemos la gráfica. En la gráfica lo podemos hacer de dos formas. La primera forma es visualmente, de acuerdo con el diagrama de árbol. Tenemos que la hamburguesa tiene la opción de escoger 4 jugos. Ahí tendríamos 4 opciones de merienda. Y el perro también tiene la opción de 4 jugos. Ahí tendríamos 4 opciones de merienda más. Como total, esto nos va a dar 8 opciones para merendar, o 8 opciones de merendar. Otra opción es mediante el principio multiplicativo. Entonces, en el principio de la multiplicación, tomamos las dos opciones de alimento sólido que tenemos y lo multiplicamos por las 4 opciones de bebida que tenemos. En este caso, 2 por 4 es 8. Volviendo a la pregunta, el estudiante desea ordenar para merendar. La cantidad de opciones que tiene es, la respuesta correcta sería 8. Para nuestras siguientes dos preguntas vamos a mirar la competencia de formulación y ejecución. La primera pregunta dice: Laura, estudiante de enfermería, realizó un quiz de 10 preguntas y obtuvo una calificación de 3.5 sobre 5. Ella concluye que contestó 7 preguntas buenas y 3 malas, pero no tiene claridad de qué preguntas le salieron mal. ¿Cuántas combinaciones de las 10 preguntas lograron alcanzar la calificación de la estudiante de enfermería? 70, 20, 60 y 120. Aquí podemos ser claros con algo, y es que me están preguntando directamente cuántas combinaciones. Para esto vamos a recordar que una combinación es un arreglo dado donde el orden no es importante. La combinación tiene una fórmula propia. En nuestra fórmula propia vamos a identificar que nos piden unos factoriales. Entonces vamos a recordar que el factorial de un número es la multiplicación consecutiva que empieza en el número dado hasta el número 1. Por ejemplo, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Ahora bien, en la fórmula tenemos unas letras como n combinación r. N es la cantidad total de elementos que tenemos y K es los elementos por grupo, o en este caso R, que es la que está reemplazando la letra K. Esto quiere decir que nuestra cantidad total de elementos en la pregunta es 10, porque son 10 preguntas, y los elementos por grupo van a ser 7 preguntas buenas. Con esto vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a tener que 10 combinación de 7 va a ser 10 factorial sobre 10 menos 7 factorial por 7 factorial. Resolviendo 10 factorial vamos a llegar hasta 7. Entonces voy a tener 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Y abajo voy a resolver 10 menos 7 factorial y eso me queda 3 factorial por 7 factorial. Ustedes se preguntarán por qué yo en la parte superior dejé 10 por 9 por 8 por 7. Porque resulta que yo el 7 factorial de arriba lo puedo simplificar con el 7 factorial de abajo. Entonces voy a tener 10 por 9 por 8 sobre 3 por 2 por 1. Al realizar ambos factoriales me va a dar 720 sobre 6. Y 720 dividido 6 me da 120. Volviendo a mi pregunta, en las opciones de respuesta, la respuesta correcta es la D, 120. Vamos a la siguiente pregunta. En el equipo de fútbol del barrio hay cambios en su junta de socios. Ellos son 9 para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y tesorero. Cada uno de ellos puede ocupar uno de estos cargos. El número de formas en que puede quedar la junta directiva es 162, 243, 486 y 504. Aquí vamos a ver que tenemos 9 opcionados, pero esos 9 opcionados van a tener 3 puestos concretos. Eso quiere decir que aquí vamos a hacer una permutación.
Y vamos a recordar que una permutación es un arreglo donde el orden sí es importante. La permutación también tiene su fórmula propia, que es la que vemos en este momento. Recordemos que el factorial de un número es la multiplicación consecutiva que empieza por el número dado hasta el número 1, como en el ejemplo que vimos en la pregunta anterior. Ahora, si yo voy a reemplazar en esta fórmula teniendo en cuenta la información, tengo que n es la cantidad total de elementos, o sea, las 9 opciones que tengo. Y 3 es el elemento por grupo, o sea, los 3 puestos vacantes que se van a completar en este momento. Reemplazando en la fórmula tengo n permutación de 3, que es igual a 9 factorial sobre 9 menos 3 factorial. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a dejar arriba 9 factorial y abajo voy a resolver 9 menos 3 me da 6 factorial. Hago el mismo proceso. Voy a multiplicar 9 por 6 por 7 por 6 factorial y esos 6 factorial los voy a simplificar. O sea que automáticamente me va a quedar 9 por 8 por 7 y esto es igual a 504. Volviendo a la pregunta, tengo entonces que la respuesta correcta es 504. Muchas gracias, que estén muy bien. Bienvenidos. El día de hoy trabajaremos unos ejercicios de matemáticas. Vamos a recordar que nuestras competencias son interpretación y representación, argumentación, formulación y ejecución. El día de hoy vamos a trabajar interpretación y representación como competencia principal para nosotros. En la primera pregunta dice, un padre de familia recibe el aporte de las 2 primeras semanas de clase de su hijo. La escuela califica de 0 a 10. El estudiante gana con notas sobre 6. La gráfica refleja las notas del área de inglés. Primera pregunta. El padre, al observar el panorama de su hijo, pregunta por el rendimiento de los primeros 5 días. El docente responde que aproximadamente es 4, 5, 6 u 8. Antes de responder esta pregunta, vamos a recordar que el promedio nos sirve para describir el representante medio de un grupo y se calcula sumando nuestros valores y dividiéndolo entre el mismo número de datos, así. Y aquí tenemos la fórmula de promedio. Ahora, para nosotros hallar el promedio de los primeros 5 días, entonces vamos a reemplazar en la fórmula. Tenemos 2 más 4 más 6 más 5 más 8 y esto lo vamos a dividir en 5 porque en total tenemos 5 datos. Ahora, al realizar la suma de estos números nos da 25 sobre 5. Al dividir 25 dividido 5 nos va a dar que el promedio es 5. Por lo tanto, a la pregunta, la respuesta correcta es la B. La segunda pregunta de la misma gráfica dice, al analizar la gráfica, el docente le recomienda al padre que vamos a observar cada una de las opciones que tenemos. Entonces me dice A, mantenga la tendencia de los últimos días de la primera semana. Los últimos días de la primera semana tienen de tendencia de aumento. De 5 pasamos a 8 y luego pasamos a nota 10. Puede ser esa opción. Vamos a la B. Mantenga la tendencia de los últimos días de la segunda semana. Los últimos días de la segunda semana van en caída. Primero tenemos nota 4, luego bajamos a 1 y luego subimos un poquito a 2. O sea que esa no podría ser si lo que queremos es un buen resultado. La C dice, mantenga la tendencia de los primeros días de la segunda. Los primeros días de la segunda también vamos en bajada. De 5 bajamos a 3 y luego subimos un poquito a 4. O sea que la C tampoco me serviría. Voy a la D. Mantenga la tendencia de los primeros días de la semana, de la primera semana. En la primera semana tenemos una tendencia a subir. O sea, en los primeros días de la semana tenemos una tendencia a subir. Sin embargo, las notas no alcanzan los promedios más altos que queremos obtener. Por ese motivo, la D tampoco es. Esto quiere decir que la respuesta correcta para nosotros va a ser A, mantenga la tendencia de los últimos días de la primera semana.
Vamos a otro ejercicio. Dice, en cierta región del Chocó se tienen los registros de precipitación del año anterior como se observa en la gráfica. Primera pregunta. En el lapso que va de enero a diciembre, los meses que están cercanos al promedio de precipitaciones son, aquí también me están hablando de promedio. Recordemos lo anteriormente visto, que el promedio nos sirve para describir el representante medio de un grupo y se calcula sumando nuestro valor y dividiéndolo entre el mismo número de datos, así como está en la fórmula, que ya hemos realizado en el ejercicio anterior. Ahora, voy a hallar el promedio de las precipitaciones. Entonces voy a sumar el nivel de precipitación de cada uno de los meses y lo voy a dividir en 12 porque son 12 meses. Y esto me va a dar 920 dividido 12, dando como resultado el promedio de 76,7. Ahora a la pregunta, el lapso que va de enero a diciembre, los meses que están cercanos al promedio de precipitaciones son. Si el promedio de precipitaciones son 76,7, eso quiere decir que los meses que están cerca de ese promedio son el mes de marzo y el mes de julio. Eso quiere decir que la respuesta correcta es la B. Miremos la segunda pregunta del mismo ejercicio. Al promediar 2 meses del año, los de mayor precipitación son, o sea, voy a mirar cuáles son los meses donde mayor precipitación hubo, los 2 meses donde mayor precipitación hubo. Y en este caso la respuesta es agosto y octubre, ya que fueron los meses donde mayor precipitación se presentó. Tercera pregunta. Para la siembra de arroz se recomienda épocas de lluvia. El mes en que esto no se recomienda es, ojo, la siembra de arroz se recomienda en épocas de mucha lluvia, o sea, en épocas de mucha precipitación es donde vamos a sembrar arroz. Pero en el mes donde no se recomendaría que se sembrara arroz, efectivamente es el mes que menos precipitación tiene y este es el mes de febrero. No siendo más, que tengan un excelente día.